Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí hoy, como siempre, con muchísima energía y listo para contarles una historia que, créanme, tiene todos los ingredientes: drama, sorpresa, un buen puñado de tensión y, por supuesto, mucho chisme. Así es. Hoy vamos a hablar de un escándalo, un verdadero escándalo que explotó en la noche de Cannes. Y no es la alfombra roja con un vestido que no gustó o una caída aparatosa. Hoy vamos a sumergirnos en un incidente mucho más serio, un accidente que desencadenó una reacción explosiva, especialmente dirigida hacia los periodistas. Así que prepárense porque esto se va a poner bueno. Agarren sus palomitas, sus refrescos, lo que tengan a mano, porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada ángulo de esta historia que está dando mucho de qué hablar. Y antes de que empecemos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La noche de Cannes, como todos sabemos, es sinónimo de glamour, de estrellas, de cine de alta calidad, de fiestas exclusivas, pero también de un ambiente donde la presión es máxima. Los paparazzi están al acecho, las celebridades deben mostrar su mejor cara, y la prensa busca desesperadamente la primicia, la exclusiva que haga vibrar a los lectores y a los espectadores. Es un caldo de cultivo perfecto para que en ocasiones, las cosas se salgan de control. Esta vez el detonante fue un accidente. Un accidente que, según las primeras informaciones, involucró a, bueno, no voy a soltar el nombre todavía, porque la intriga es parte de la diversión, ¿verdad? Lo que sí puedo decirles es que este accidente ocurrió fuera de la alfombra roja, en una zona más privada, pero igual de concurrida por personalidades y, obviamente, por los fotógrafos y periodistas ávidos de material. Piénsenlo, Cannes no es solo la pasarela principal, hay eventos paralelos, after parties, cenas exclusivas y todo tipo de encuentros que la prensa busca cubrir para dar una visión completa de lo que sucede. Los detalles del accidente en sí no son del todo claros. Hay diferentes versiones, especulaciones, rumores. La información es fragmentada y a veces contradictoria. Pero lo que sí está confirmado es que hubo un impacto, un choque, un incidente que involucró a un vehículo. Y lamentablemente parece ser que hubo personas involucradas que resultaron heridas. Este tipo de información se está reconstruyendo a través de varios canales: testigos presenciales, grabaciones de cámaras de seguridad, declaraciones de fuentes anónimas y, por supuesto, el trabajo de investigación de los propios medios de comunicación. La respuesta inicial fue el caos. Imagínense la escena: flashes deslumbrando, gritos, gente corriendo, personal de seguridad tratando de controlar la situación. Y en medio de todo esto, la prensa tratando de captar cada instante, cada detalle, de documentar lo sucedido. El objetivo, claro, es informar, pero también, no nos engañemos, conseguir la foto que valga millones, la imagen que marque la diferencia. El periodismo de celebridades, por más que algunos lo critiquen, es una industria feroz. La competencia es brutal y la búsqueda de la exclusiva es constante. Pero, ¿qué ocurrió después del accidente? Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, y donde la reacción explosiva de la que hablamos entra en juego. Después del accidente, la persona involucrada, el protagonista de esta historia, reaccionó de una manera inesperada, por decirlo suavemente. La adrenalina, el miedo, la confusión, el dolor y la sensación de vulnerabilidad pueden ser factores que influyen en las reacciones de una persona. La reacción, según los testimonios y los vídeos que han circulado, fue de enojo, de frustración, de ira. Y el blanco principal de esa furia fueron los periodistas. Se les acusó de acoso, de falta de respeto, de invadir su privacidad. Hubo gritos, insultos, incluso se habló de agresiones verbales y físicas. La situación escaló rápidamente y lo que comenzó como un accidente se convirtió en un enfrentamiento directo entre una celebridad y la prensa. La diferencia de poder, el choque de intereses, el choque de culturas y el afán de protagonismo se fusionaron en un cóctel explosivo. Ahora, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente delicada. Porque, ¿quién tiene la razón en esta historia? ¿La celebridad, que se sintió atacada y expuesta en un momento de vulnerabilidad? ¿O los periodistas, que simplemente estaban cumpliendo con su trabajo, cubriendo un evento de interés público? Es una pregunta complicada, con múltiples aristas, y que puede ser vista desde diferentes perspectivas.
Por un lado, es comprensible la reacción de la persona involucrada. Nadie quiere ser fotografiado o filmado en un momento de fragilidad, después de un accidente. La privacidad, la protección de la imagen, son derechos fundamentales que todos tenemos. La sensación de ser acechado, de ser un objeto de curiosidad morbosa, puede ser abrumadora. La fama a veces tiene un precio muy alto. La exposición constante puede llevar a la fatiga, al agotamiento y a la necesidad de proteger la intimidad. Pero por otro lado, la prensa tiene un papel crucial en la sociedad: informar, investigar, cuestionar. Y en un evento como el Festival de Cannes, donde las celebridades son el centro de atención, los periodistas son parte del juego. Ellos informan a la gente sobre lo que ocurre, sobre quién está presente, sobre lo que sucede en la alfombra roja, y también, lamentablemente, sobre los incidentes que puedan ocurrir. El acceso a la información, la libertad de prensa, son pilares fundamentales de cualquier democracia. La cobertura mediática a veces puede ser invasiva, sensacionalista, exagerada. Pero es parte de la dinámica, del precio que las celebridades pagan por estar bajo los reflectores. Y en este caso particular, el accidente fue un hecho, un suceso que generó interés público y que, por lo tanto, era legítimo que la prensa lo cubriera. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es difusa, y a menudo, es el objeto de debate y controversia. Ahora, vamos a analizar algunos de los detalles que han salido a la luz. Se dice que la persona involucrada en el accidente es una figura muy conocida en el mundo del espectáculo, con una larga trayectoria y una gran cantidad de seguidores. Esto, por supuesto, aumenta el interés mediático. La identidad de la celebridad por ahora es un misterio, pero las especulaciones y los rumores en las redes sociales ya están a la orden del día. ¿Será un actor de renombre? ¿Una cantante famosa? ¿Un director reconocido? La intriga es parte de la historia, y alimenta la curiosidad del público. También se habla de que la reacción explosiva no fue un simple arrebato de ira, sino algo más premeditado, una estrategia para desviar la atención del accidente, para culpar a la prensa y así, de alguna manera, controlar los daños. No sé ustedes, pero esto me recuerda mucho a ciertas estrategias que se utilizan en el mundo de la política, cuando un escándalo explota y se busca un chivo expiatorio para desviar la atención. La gestión de crisis, el manejo de la imagen pública, son áreas donde la experiencia y la estrategia son fundamentales. Por supuesto, estos son solo especulaciones, pero son especulaciones basadas en la información que ha sido filtrada y en los testimonios de las personas presentes. Los asesores de comunicación, los expertos en imagen, suelen estar involucrados en estos casos, buscando minimizar el impacto negativo y proteger la reputación de la celebridad. Las filtraciones, los rumores, las desinformaciones, son armas que se utilizan en esta batalla. Otro detalle importante es que, al parecer, hubo un vídeo que captó el momento exacto de la reacción explosiva. Este vídeo, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, muestra a la celebridad gritando e insultando a los periodistas. Las imágenes son impactantes y han generado un gran debate en Internet. El vídeo, por supuesto, se ha convertido en la prueba reina de la historia, el elemento que ha alimentado la polémica y que ha generado todo tipo de reacciones. Muchos usuarios han defendido a la celebridad, argumentando que la prensa es demasiado intrusiva, que no respeta la privacidad de las personas. Otros, por el contrario, han criticado su comportamiento, calificándolo de inaceptable y profesional. La polarización en las redes sociales es un fenómeno cada vez más común, y este caso no ha sido la excepción. Las opiniones se dividen, los bandos se forman, y la controversia se intensifica. La verdad es que en este tipo de situaciones, es muy difícil tomar partido. Cada uno tiene su propia opinión, sus propios valores, y es lógico que interprete los hechos de manera diferente. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es fundamental para comprender la complejidad de la situación. La falta de información completa, las emociones a flor de piel, la desconfianza en las fuentes, son factores que influyen en la formación de las opiniones. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de las redes sociales en todo esto. Las redes sociales amplifican todo, multiplican la información, crean una corriente de opinión que puede ser muy poderosa. En este caso, las redes sociales han sido el escenario perfecto para el debate, para la crítica, para la difusión de noticias y de vídeos. El algoritmo, la viralización, la inmediatez, son características que definen el mundo de las redes sociales. En las redes sociales se pueden ver comentarios de todo tipo, mensajes de apoyo a la celebridad,
críticas a los periodistas, discusiones sobre la ética profesional, y hasta memes y bromas sobre el incidente. Las redes sociales, al final, son un reflejo de la sociedad, con sus luces y sus sombras. La cultura de la cancelación, el linchamiento mediático, son amenazas que se ciernen sobre cualquier persona que se vea envuelta en un escándalo. En resumen, lo que ocurrió en Cannes fue un cúmulo de circunstancias desafortunadas. Un accidente, una reacción explosiva, una confrontación entre una celebridad y la prensa, y un debate encendido en las redes sociales. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la privacidad, la fama, el papel de los medios de comunicación y la responsabilidad de cada uno de nosotros. El Festival de Cannes, con su glamour y su pompa, ha sido el escenario perfecto para este drama, un recordatorio de que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Ahora profundicemos un poco más en algunos de los aspectos que hemos tocado. Hablemos de la ética periodística. ¿Hasta dónde pueden llegar los periodistas para obtener una exclusiva? ¿Dónde está la línea entre la información y la invasión de la privacidad? El Código Deontológico de los Periodistas establece una serie de principios y valores que deben guiar su trabajo. Pero, ¿se respetan siempre esos códigos? La presión, la competencia, la búsqueda de la primicia, a veces pueden llevar a los periodistas a cruzar ciertas líneas. El sensacionalismo, la manipulación de la información, la falta de rigor, son prácticas que dañan la credibilidad de los medios de comunicación. Por otro lado, hablemos del papel de las celebridades en la sociedad. ¿Tienen una responsabilidad social? ¿Deben ser ejemplo para los demás? La fama conlleva una serie de privilegios, pero también una serie de obligaciones. Las celebridades, al ser figuras públicas, tienen una influencia en la sociedad, y sus acciones y palabras pueden tener un impacto significativo en el comportamiento de los demás. La presión, el estrés, la exposición mediática, pueden afectar la salud mental de las celebridades. En este caso, ¿la reacción explosiva de la celebridad fue justificada? ¿O fue una muestra de falta de control y de respeto? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, y dependerá de la perspectiva de cada uno. La empatía, la comprensión, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, son fundamentales para comprender la complejidad de la situación. La ira, la frustración, la sensación de ser atacado, pueden llevar a reacciones impulsivas. La gestión de las emociones, la capacidad de mantener la calma, son habilidades importantes que las celebridades deben desarrollar. ¿El accidente en sí fue realmente un accidente? ¿O hubo algún otro factor involucrado? Las investigaciones, las pericias, las declaraciones de los testigos, serán fundamentales para esclarecer lo sucedido. La responsabilidad, las consecuencias legales, son aspectos que se deben tener en cuenta. La verdad, a veces, tarda en salir a la luz. La información fragmentada, las especulaciones, los rumores, pueden distorsionar la realidad. ¿La reacción de los periodistas fue profesional? ¿O actuaron de manera inapropiada? La objetividad, la imparcialidad, la búsqueda de la verdad, son principios fundamentales del periodismo. La cobertura de un accidente, la documentación de lo sucedido, son parte del trabajo de los periodistas. La falta de respeto, la invasión de la privacidad, la manipulación de la información, son prácticas que dañan la credibilidad de los medios de comunicación. ¿El vídeo que se ha viralizado es auténtico? ¿Ha sido manipulado? La veracidad de las imágenes, la autenticidad de los testimonios, son aspectos fundamentales para comprender lo sucedido. La manipulación de la información, la edición de vídeos, la alteración de las imágenes, son prácticas que dañan la credibilidad de los medios de comunicación. La desconfianza en las fuentes, la falta de rigor, pueden llevar a la difusión de noticias falsas. La investigación, el análisis, la reflexión, son fundamentales para comprender la complejidad de la situación. La historia a veces se repite. Los escándalos, las polémicas, son parte de la vida de las celebridades. La gestión de las crisis, el manejo de la imagen pública, son aspectos fundamentales para proteger la reputación de las personas. Ahora, después de todo este análisis, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. Creo que hemos cubierto todos los puntos clave de esta historia. Hemos explorado las diferentes perspectivas, analizado los detalles, reflexionado sobre las implicaciones, y planteado algunas preguntas. La complejidad de la situación, la falta de información completa, la subjetividad de las opiniones, nos invitan a la reflexión.
Hemos hablado del accidente, de la reacción explosiva, de las diferentes perspectivas, del papel de la prensa, de las redes sociales. Y sobre todo hemos tratado de analizar lo ocurrido con objetividad, sin tomar partido por ninguna de las partes, simplemente presentando los hechos y dejando que ustedes, mis queridos espectadores, saquen sus propias conclusiones. La responsabilidad de cada uno, la libertad de opinión, son fundamentales para la democracia. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Me encanta compartir con ustedes estas historias, debatir, intercambiar opiniones. Y por eso los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este escándalo? ¿Quién creen que tiene la razón? ¿Creen que la reacción de la celebridad fue justificada? ¿O consideran que los periodistas simplemente estaban haciendo su trabajo? La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus pensamientos, sus ideas, sus críticas, sus sugerencias. La diversidad de opiniones, el respeto por las diferencias, son fundamentales para el debate. La polémica, la controversia, son parte de la vida. El diálogo o la discusión son fundamentales para el aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, suscribirse es gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. La comunidad, el apoyo mutuo son fundamentales para el crecimiento del canal. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.